39:15. Se hicieron para el pectoral cadenillas de oro torcidas en forma de cordones, 2 cápsulas de oro y 2 anillos de oro, y se pusieron los anillos a los extremos superiores del pectoral. Se pasaron los 2 cordones de oro por los 2 anillos de los extremos del pectoral a las 2 cápsulas colocadas delante de las hombreras del efod. Se fijaron estos 2 cordones a las 2 cápsulas puestas en las hombreras del efod. Se hicieron otros 2 anillos de oro que se pusieron a los extremos inferiores del pectoral, a la parte baja del efod por de fuera. Se hicieron otros 2 anillos de oro que se pusieron en las 2 hombreras del efod, abajo en la parte delantera cerca de la juntura por encima del cinturón del efod, y fijaron el pectoral, uniéndole por sus anillos a los anillos del efod con una cinta de jacinto para que se sostuviese el pectoral sobre la cintura del efod sin separarse de él, como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Se hizo la sobretúnica del efod, toda de una pieza tejida en jacinto. Tenía en medio una abertura semejante a la de una cota y con un reborde todo en torno para que no se rasgase. Se pusieron en la orla inferior granadas de jacinto, de púrpura y carmesí en hilo de lino torzal, y se hicieron las campanillas de oro puro, poniéndolas entre las granadas en el borde inferior de la vestidura, todo en derredor una campanilla y una granada, una campanilla y una granada en el borde de la vestidura, todo en derredor, para el ministerio como se lo había mandado Yahvé a Moisés. Se hicieron las túnicas de lino tejidas para Aarón y sus hijos, las tiaras de lino para el ministerio, los calzones de hilo torzal de lino, el cinturón de torzal de lino, jacinto, púrpura y carmesí en tejido plumario, como se lo había mandado Yahvé a Moisés. Hicieron de oro puro la lámina, diadema sagrada, y grabaron en ella, como se graban los sellos, Santidad a Yahvé, y se la ató con una cinta de jacinto a la tiara arriba, como se lo había mandado Yahvé a Moisés. Así se acabó toda la obra del habitáculo y del tabernáculo de la reunión, y los hijos de Israel hicieron todo lo que Yahvé había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Presentaron a Moisés el habitáculo, el tabernáculo y todos los objetos que hacían parte de ellos, los garfios, las tablas, los travesaños, las columnas y las basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejón y el velo de separación, el arca del testimonio con sus barras y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y los panes de la proposición, el candelabro de oro puro con sus lámparas, las lámparas que habían de ponerse en él, todos sus utensilios y el aceite para las lámparas, el altar de oro, el óleo de unción y el timiama, el velo para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce y la rejilla de bronce, sus barras y todos sus utensilios, el pilón con su base, las cortinas del atrio, sus columnas, sus basas, la cortina de la entrada del atrio, sus cuerdas y sus clavos y todos los utensilios para el servicio del habitáculo, para el tabernáculo de la reunión, las vestiduras sagradas para el servicio del santuario, las del sacerdote Aarón y las de sus hijos para las funciones sacerdotales. Los hijos de Israel habían hecho todas sus obras conforme a lo que Yahvé había mandado a Moisés. Moisés lo examinó todo, viendo lo que habían hecho, y todo lo habían hecho como Yahvé se lo había mandado, y Moisés los bendijo. Éxodo 40. Yahvé habló a Moisés diciendo: el día primero del mes prepararás el habitáculo y el tabernáculo de la reunión y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Llevarás la mesa y dispondrás lo que en ella se ha de proponer. Llevarás el candelabro y colocarás en él las lámparas. Pondrás el altar de oro para el timiama delante del arca del testimonio y tenderás la cortina a la entrada del tabernáculo de la reunión. Pondrás el altar de los holocaustos delante de la entrada del tabernáculo de la reunión. Pondrás el pilón entre el tabernáculo de la reunión y el altar y echarás agua en él. Alzarás el atrio en torno y pondrás la cortina a la entrada del atrio. Tomarás óleo de unción, ungirás el habitáculo y cuanto en él se contiene. Lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás el altar de los holocaustos y todos sus utensilios. Consagrarás el altar y será santísimo. Ungirás el pilón con su base y lo consagrarás. Harás avanzar a Aarón y a sus hijos cerca de la entrada del tabernáculo y los lavarás con el agua. Luego revestirás a Aarón de sus vestiduras sagradas
y le ungirás y le consagrarás y serás sacerdote a mi servicio. Harás acercar a sus hijos y después de revestirlos de sus túnicas, los ungirás como ungiste al Padre y serán sacerdotes a mi servicio. Esta unción los ungirá sacerdotes perpetuamente entre sus descendientes. Moisés hizo todo lo que le ordenó Yahvé. Como se lo ordenó, así lo hizo. El día primero del año segundo fue alzado el tabernáculo. Moisés lo alzó, puso los tablones, las barras, los travesaños y alzó las columnas. Extendió el tabernáculo sobre el habitáculo y puso por encima la cubierta del tabernáculo como se lo había mandado Yahvé a Moisés. Tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y puso las barras del arca y encima de ella el propiciatorio. Llevó el arca al habitáculo y habiendo colocado el velo de separación, ocultó el arca del testimonio como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de la reunión al lado norte del habitáculo por fuera del velo, y dispuso en ella los panes como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Puso el candelabro en el tabernáculo de la reunión frente por frente de la mesa, al lado meridional del tabernáculo, y colocó en él las lámparas como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Puso el altar de oro en el tabernáculo de la reunión delante del velo y se quemó sobre él el timiama como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Puso la cortina a la entrada del habitáculo. Colocó el altar de los holocaustos a la entrada del habitáculo y ofreció el holocausto y la oblación como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Puso el pilón entre el tabernáculo de la reunión y el altar y echó agua en él para las abluciones. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron en ella manos y pies. Siempre que entraban en el tabernáculo de la reunión para acercarse al altar, se lavaban, como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Alzó el atrio en torno del habitáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de la reunión y la gloria de Yahvé llenó el habitáculo. Moisés no pudo ya entrar en el tabernáculo de la reunión porque estaba encima la nube, y la gloria de Yahvé llenaba el habitáculo. Todo el tiempo que los hijos de Israel hicieron sus marchas, se ponían en movimiento cuando se alzaba la nube sobre el tabernáculo, y si la nube no se alzaba, no marchaban hasta el día en que se alzaba, pues la nube de Yahvé se posaba durante el día sobre el tabernáculo, y durante la noche la nube se hacía ígnea a la vista de todos los hijos de Israel todo el tiempo que duraron sus marchas. Levítico 1. Llamó Yahvé a Moisés y le habló desde el tabernáculo de la reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: quien de vosotros ofreciere a Yahvé una ofrenda de reses puede ofrecer ganado mayor o ganado menor. Si su ofrenda es de holocausto de ganado mayor, será de un macho inmaculado. Lo traerá a la puerta del tabernáculo del testimonio para que sea grato a Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y será aceptada esta para expiación suya, e inmolará la res ante Yahvé. Los sacerdotes hijos de Aarón llevarán la sangre y la derramarán en torno del altar que está a la entrada del tabernáculo de la reunión. Desollará el holocausto y lo descuartizará. Los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y dispondrán la leña sobre el fuego, y ordenarán sobre ella los trozos con la cabeza y el redaño sobre la leña que arde en el altar, las entrañas y las patas, lavadas antes en agua, y todo lo quemará el sacerdote sobre el altar. Es holocausto, ofrenda encendida de suave olor para Yahvé. Si la ofrenda es de ganado menor, holocausto de oveja o cabra, ofrecerá un macho inmaculado y lo inmolará al lado del altar que mira al norte ante Yahvé. Y los sacerdotes hijos de Aarón derramarán la sangre en torno al altar, lo descuartizarán y con la cabeza y el sebo lo dispondrá el sacerdote sobre la leña encendida del altar. Las entrañas y las patas se lavarán en agua y todo lo quemará el sacerdote sobre el altar. Es holocausto, ofrenda encendida de suave olor para Yahvé. Si la ofrenda a Yahvé fuere un holocausto de aves, ofrecerá tórtolas o pichones. El sacerdote llevará a la víctima al altar y quitándole la cabeza la quemará en el altar. La sangre la dejará correr sobre un lado del altar. Los intestinos con sus excrementos los tirará junto al altar, al lado de oriente, en el lugar donde se echa la ceniza. Le romperá las alas y, sin separarlas del todo, el sacerdote la quemará sobre la leña encendida en el altar. Es holocausto, ofrenda encendida de suave olor para Yahvé. Levítico 2. Quien ofrezca a Yahvé una oblación de ofrenda incruenta, su oblación será de flor de harina, sobre la cual habrá derramado aceite y pondrá incienso. Es minjá. La llevará a los sacerdotes, los hijos de Aarón, quienes tomando un puñado de la harina con aceite y todo el incienso lo quemarán sobre el altar como combustión en memoria en olor suave para Yahvé. Lo que resta de la oración será
para Aarón y sus hijos, cosa santísima de las combustiones a Yahvé. Si ofrecieres oblación de cosas cocidas al horno, será de pastas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite o untadas con aceite sin levadura. Si la oblación fuese de frisuelos fritos en sartén, será de flor de harina amasada con aceite sin levadura. La partirás en trozos y echarás aceite encima. Es minjá. Si la oblación fuere de cosa cocida en la parrilla, será de flor de harina amasada con aceite. Llevarás la minjá hecha de estas cosas a Yahvé y la entregarás al sacerdote, quien la presentará ante el altar y al ofrecerla tomará de la minjá la memoria y la quemará sobre el altar. Es sacrificio, ofrenda encendida en olor de suavidad para Yahvé. El resto será de Aarón y sus hijos, cosa santísima de las oblaciones de Yahvé.